Bien, como os decía, voy a compartir mi Moodle para ir viendo un poco lo que nos queda eh, por estudiar en este segundo bloque formativo. Tenéis aquí Moodle, lo estáis viendo, ¿verdad? El tema 6, la unidad 6, que son aplicaciones del sistema de planos acotados. Hacia el final vemos que tenemos el tema 3 dentro de la unidad 6, que es cartografía y GIS. Aquí tenemos varios materiales. El primero pues son nociones sobre proyecciones cartográficas. Estos son unos apuntes en los que creo que son de la Escuela de Topografía, en los que se os habla de cómo son las distintas formas de obtener las proyecciones cartográficas. Proyecciones cilíndricas, que pueden ser rectangulares, como son este tipo de proyecciones que veis en la imagen, equirrectangulares, de tal forma que se proyectan todos los elementos de la misma manera. Tenéis las proyecciones de Mercator, que son las proyecciones UTM, en las que veis que hay variación en la longitud de los distintos cuadrados o rectángulos proyectados según nos vamos aproximando a las latitudes polares, a las latitudes de 90 grados. Solamente aparecerían con el tamaño real aquellas proyecciones que están cercanas a las zonas medias de la superficie terrestre, tanto los trópicos como un poco fuera de ellas. Veis que en las latitudes muy elevadas, tanto en las zonas norte como en las zonas sur, pues se alargan muchísimo esas dimensiones en este tipo de proyección, al ser una proyección cilíndrica. Pero es la proyección que se utiliza. También se utilizan otro tipo de proyecciones cilíndricas, como la Lambert, etc. Estas son más antiguas. Bueno, son distinto tipo de proyecciones que se han ido utilizando a lo largo de la historia y que tienen pues, diferentes repercusiones a la hora de representar la superficie terrestre. Nosotros ahora mismo, el Instituto Geográfico Nacional, está utilizando la proyección cilíndrica de Mercator, proyección transversa cilíndrica de Mercator, que es la proyección UTM. La proyección UTM, que es la que se suele utilizar en este momento por el Instituto Geográfico Nacional. Es una proyección, como veis en esta imagen, que es cilíndrica, es decir, el geoide de la superficie terrestre se proyecta sobre una superficie cilíndrica que está puesta de forma transversal y de esa manera obtienen las distintas proyecciones. También hay elementos importantes como son el datum a la hora de realizar estas representaciones. En España nosotros estamos entre los usos 29 y 31, incluidos Baleares y Canarias. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunos usos. El 28, sobre el 28 estaría Canarias y la península y Baleares entre el 29 y el 31. Cada uso se representa por separado, puesto que no podemos representar toda la superficie topográfica de una tacada. Tendremos que ir representándola por usos. Esto sería un uso en el que quedaría representado pues, toda la zona que aparece. Bueno, es interesante
para que sepáis trabajar mediante georreferenciación, es decir, situando la información que estáis manejando de forma digital, poderla situar en la superficie terrestre. Es interesante que manejéis todo el tema de coordenadas geográficas, sobre todo las UTM. ¿Vale? Bueno, pues echarle un vistazo a esto, no nos vamos a entretener más. En cualquier caso, sabed que lo tenéis aquí. Si acaso, bajároslo para que en el momento que os haga falta podáis echarle una lectura y trabajar sobre ello. ¿De acuerdo? Bueno, son 42 páginas de grata lectura. También tenemos este texto, que es un texto que nos habla sobre conceptos cartográficos, definiciones. Es un texto del Instituto Geográfico Nacional, muy interesante, porque habla de distintas cosas. En principio, pues nos habla de la Tierra y su representación, es decir, también habla de las proyecciones cartográficas y cómo se deben realizar, el concepto de escala para aquellos que todavía no lo tengan claro, los distintos tipos de mapa, los elementos que deben componer un mapa, la representación de mapas y la representación simbólica de los eventos o los objetos que se representan en un mapa. Bueno, pues os habla de la superficie terrestre, que es un geoide, de cómo se pueden realizar las proyecciones cartográficas, los distintos tipos de proyecciones, en función de distintos elementos, si son conformes, equivalentes, equidistantes, etc. En función de las cualidades de la proyección, si es una proyección plana o es una proyección cónica, dependiendo del vértice de proyección. Las cónicas, pues algunas de ellas, como las gnomónicas, se sitúan de tal forma que el centro de proyección está en el centro del geoide, en el centro de la superficie terrestre. Y al realizar la proyección de esta parte de la Tierra, nosotros la obtenemos representada en una superficie plana. Mientras que las proyecciones estereográficas pues, se realizan poniendo el punto de vista en el extremo contrario del diámetro de la zona sobre la que se va a obtener la proyección. Es decir, si el centro de proyección estuviera aquí, el punto de vista estaría situado en el otro extremo del diámetro. Y por tanto, al hacer la proyección, nosotros toda esta zona que es esférica o que se tiende a pensar que es esférica, quedaría representada sobre una superficie plana. Evidentemente, sufriendo una distorsión en las medidas, ya que las dimensiones reales solamente quedarían representadas en esta zona central de la proyección. El resto sufrirían desvirtuaciones o modificaciones. Bueno, tenemos otro tipo de proyecciones, que son las ortográficas o las escenográficas, etcétera, etcétera. Bueno, echarle un vistazo para que veáis cómo son todo este tipo de proyecciones. Y en cuanto a sus desarrollos, pues se pueden realizar proyecciones cónicas, que sería realizar la proyección sobre una superficie cónica, o proyecciones cilíndricas de este tipo, que son las que más se están utilizando en este momento. Anteriormente las proyecciones cónicas eran las más utilizadas, proyecciones Lambert. Ahora no, ahora se están utilizando fundamentalmente proyecciones UTM, que son proyecciones cilíndricas. También, dependiendo en función de las proyecciones modificadas, es decir, cómo se va modificando la superficie
topográfica según la proyección. Pues tenemos de distintos tipos, la sinusoidal, la moldwoid o la gute. Bueno, pues leedlo. En cuestión de escala, pues ya sabemos cuál es el concepto de escala. La escala es una relación entre la dimensión real y la dimensión dibujada. Y por tanto, bueno, nosotros podemos representar la escala de distintas formas, o bien tener una escala textual donde simplemente indicamos el texto, expresamos esa relación mediante un quebrado, o una escala gráfica en la que nosotros representamos esas dimensiones mediante una regla graduada, representando una unidad de medida que nos sirva de comparación. O la escala textual, que se pone simplemente la misma relación que nosotros habíamos puesto, pues la expresamos en forma de texto. 1 centímetro representa 600 kilómetros. Bueno, pues es la forma de representar esa relación. Bueno, tenemos diversos tipos de mapas, pues según la escala de trabajo, nosotros podemos hacer referencia a estos mapas de pequeña escala, es decir, que representan gran parte del territorio, o mapas a gran escala, que representan pequeñas zonas del territorio y por tanto nos están dando mucho más detalle, nos están dando información mucho más detallada de los elementos que contiene ese territorio. También se pueden diferenciar los tipos de mapas según el propósito para el cual se hacen. Pues los mapas topográficos pues son siempre de propósito general y hacen una representación gráfica de los elementos tanto planimétricos como altimétricos que contiene ese territorio. Pues representará, claro, una pequeña parte de la superficie terrestre que pueda representarse de forma plana, sin cometer demasiados errores, y representará por las vías de comunicación, las poblaciones, la hidrografía, el relieve y evidentemente dará información sobre la altitud, no solamente sobre el relieve, sino sobre la altitud del territorio, generalmente mediante curvas de nivel. Se pueden representar mapas temáticos de tal forma que representan algún elemento, alguna característica concreta de ese territorio. Nosotros podemos tener sobre la base un mapa topográfico y luego representar algunos elementos concretos. Por ejemplo, el mapa que hicimos sobre la contaminación de dióxidos de nitrógeno sobre el municipio de Madrid. Eso sería un mapa temático. Utilizamos una base topográfica, que era, si recordáis, la retícula urbana de la ciudad de Madrid, que nos servía como referencia de fondo para ver qué zonas estaban afectadas del territorio, y luego representábamos una variable, que era la concentración de dióxido de nitrógeno. Eso es un mapa temático. ¿Qué elementos debe contener un mapa? Pues, bueno, hay que diferenciar siempre un mapa de un plano. Un plano es lo que nosotros utilizamos en un proyecto y debe llevar, como ya sabéis, pues su carátula y todos los datos que tiene la carátula. El mapa contiene más o menos los mismos elementos, pero pueden estar distribuidos de otra forma. Bueno, pues tiene que tener referencia a la escala, por supuesto, la situación de los diversos límites administrativos sobre los que representa, es decir, si nosotros estamos haciendo referencia a una zona geográfica, pues identificar la localización de esa zona geográfica con representaciones más pequeñas. Tiene que llevar la escala, el tipo de proyección utilizado y el elipsoide utilizado. El elipsoide es
el sistema de referencia para realizar la proyección. Por lo general, el que se está utilizando en este momento es el ETRS 89 en toda la Unión Europea, que ese es el sistema de referencia a la hora de realizar este tipo de proyecciones. Y por tanto tenemos que dar información de todo ello, tanto de la escala como de la proyección, que pues será seguramente una proyección UTM, y el elipsoide de referencia, que será el ETRS 89. Y el uso, ¿no? Si estamos trabajando sobre Madrid, trabajaremos sobre el uso 30 norte. Bueno, tiene que haber una portada del mapa donde nos indique pues, los elementos fundamentales, ¿no? Tenemos que hablar también, tiene que haber una relación de la toponimia y los vértices geodésicos, si hablamos de altitudes, y tenemos que tener una leyenda del mapa donde indiquemos los símbolos convencionales que hemos utilizado en la representación, indiquemos qué es lo que significa cada uno de ellos. Como veis, más o menos, el mapa pues, se caracteriza pues, de forma muy parecida a como hemos estado viendo en los planos. Pues la parte fundamental queda a la derecha, de tal manera que aquí pues, iría el título, iría el sistema de proyección utilizado, iría las referencias a las escalas y la localización geográfica, etc. Y los cuadros de símbolos convencionales los podemos situar aquí abajo. La representación de los datos, pues es fundamental. Nosotros, si estamos trabajando en formato vectorial, tendremos 3 elementos fundamentales para realizar las representaciones, que son elementos puntuales, que no tienen dimensión, simplemente tienen una localización geográfica, y entonces esos elementos o esos eventos puntuales los situaremos mediante coordenadas X, Y Z. Tendremos representaciones lineales que realizaremos mediante líneas o polilíneas, líneas simples o líneas complejas, dependiendo de cómo sean, pero en definitiva líneas que representarán, pues, no sé, ríos, carreteras, ferrocarriles, límites de término municipal. Es decir, representan elementos reales, pero también pueden representar elementos abstractos, como son los límites municipales, los límites administrativos o las líneas de nivel. Y también se podrán representar fenómenos superficiales mediante la representación de polígonos. Municipios, provincias, parques nacionales, carreteras, ríos, dependiendo de la escala con la que estemos trabajando con ellos. Porque evidentemente, si nosotros estamos trabajando para la empresa de mantenimiento de carreteras, pues es muy importante saber la superficie de firme asfáltico que tiene esa carretera, y por tanto la representaremos con mayor detalle, a una mayor escala, pero entonces representaremos la carretera como una superficie y no como una línea. ¿De acuerdo? Bueno, habrá fenómenos volumétricos que difícilmente podemos representar, podemos dar una idea de ellos, ¿no? Indicando pues, la tercera dimensión, como hacemos en el sistema de planos acotados. O fenómenos espaciotemporales. Es decir, en este caso, pues cuando hagamos el estudio de evolución temporal de algún elemento, pues tendremos que realizar distintas representaciones instantáneas para que se pueda visualizar cómo a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando ese proceso, como por ejemplo en estudios del paisaje. En estudios de la evolución del paisaje, pues nosotros podremos tener cartografías diferentes en distintos momentos de un mismo sitio. Y de esa forma podremos hacer estudios comparativos de la evolución de ese paisaje. Bueno, hoy día también se estudian
fenómenos espaciotemporales, pues añadiendo movimiento a las imágenes del plano, como pueden ser como pueden ser las migraciones de aves o de mamíferos o de otra fauna. Bueno, también las variables que nosotros estamos representando pueden tener diversas escalas. Puede tener escala nominal o puede tener escala ordinal o escala cuantitativa. Es decir, una escala nominal pues asigna una característica a un objeto. Pues simplemente nosotros podemos representar los ríos y decir que son ríos. Bueno, pues eso es una escala nominal, o representar las vías de comunicación y caracterizar cada una de las vías de comunicación, si son carreteras nacionales, comarcales, locales, caminos vecinales, vías pecuarias, sendas, etcétera. Es decir, eso nos va a caracterizar simplemente por la denominación del objeto con el que nosotros estamos trabajando. También podemos establecer escalas ordinales, es decir, dando un orden de magnitud a los diferentes elementos que representamos. Podemos representar elementos puntuales como son los núcleos de población, pero escalar el tamaño de ese punto de representación del objeto con respecto pues, al número de habitantes. De esa forma obtendremos una representación ordinal del elemento representado. Las ciudades más grandes aparecerán con un punto mayor o un intervalo cuantitativo. En este caso ya estamos indicando la cantidad que mide esa variable, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos un mapa de temperaturas en el que, bueno, pues veis cómo se van representando las diferentes temperaturas en el distinto territorio. Por ejemplo, el mapa que hicimos nosotros también de dióxido de nitrógeno, pues sería un mapa cuantitativo estableciendo un intervalo, como este que aparece aquí. Bueno, se pueden representar o diferenciar los mapas con respecto a su distribución en fenómenos continuos o fenómenos discretos. Los fenómenos continuos normalmente estarán realizados mediante un intervalo para poderlo representar, y los fenómenos discretos pues simplemente afectarán a una zona concreta del territorio y no a todo el territorio. Y por tanto, los representaremos con su localización geográfica correcta. Y bueno, hoy tenéis algunas técnicas, por ejemplo, de simbolización cartográfica, para poder ver cómo se representan los distintos elementos. Mapas con datos puntuales, pues se pueden representar simplemente con un símbolo indicando en la leyenda qué significa esos símbolos. Es absolutamente necesario que exista esa leyenda. En mapas de datos lineales, pues aparecerán representadas las líneas, que pueden ser rectas, como es en este caso. Parece que está representando rutas aéreas, y no solamente estará representada la simbolización, sino que además también debe aparecer una leyenda de tal forma que podamos diferenciar todos los elementos. O los elementos superficiales, que estarán representados por polígonos, también caracterizados o bien por un tramado o por un color diferenciado. Y por tanto tendremos que hacer esa simbolización de forma que se vea suficientemente bien, se distingan los distintos colores o las diferentes tramas y aparezca también un cuadro de símbolos o una leyenda.
En cuanto a las técnicas de representación de datos cuantitativos, pues tenemos distintos mapas de puntos, como pueden ser eh, este tipo de simbolización o este otro, ¿eh? Indicando aquí pues los distintos valores que pueden ir tomando un elemento concreto, o aquí representando con un color concreto la característica que nosotros estamos representando. ¿Mm? También podremos representar símbolos porcentuales, introduciendo algunas gráficas, o algún elemento que simbolice la proporción de esa característica que nosotros estamos representando, o generar mapas por isolíneas, que eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Generar líneas de nivel, como pueden ser, bueno, pues no sé si es un mapa de precipitaciones en el que nos indica las zonas de igual precipitación anual dentro de la península ibérica. Bueno, pues de la misma forma que podemos representar las líneas de nivel de la superficie topográfica, pues podemos representar isoyetas, isoclinas, isocronas, múltiples tipos de líneas de nivel que nos van a dar características o van a representar distintas características según la variable que nosotros estemos utilizando en su representación. Suelen ser muy útiles a la hora de representar sobre todo características o variables del territorio. Mapas de flujo, que como os digo, están últimamente muy de moda. Los flujos se pueden representar o bien directamente con distintos colores o distintos tamaños de las líneas que están representando esos flujos. Hoy día también pues, se pueden introducir representaciones animadas. Bueno, pues más o menos esto está. Los mapas de coropletas, que simplemente lo que nos indican, lo que hacemos es representar con distintos colores los recintos que nosotros tenemos individualizados, y los cartogramas. Bueno, pues son los clásicos mapas que diferencian pues, países por una característica determinada. Bien, bueno, pues esto es interesante que lo tengáis presente a la hora de realizar vuestras representaciones, echarle una lectura y verlo. Bueno, también tenéis aquí algunos otros elementos, como son estos elementos de diseño cartográfico, que son algunos temas que os pueden ayudar a la hora de realizar representaciones cartográficas de vuestros trabajos, de los trabajos que tengáis que realizar a lo largo de la carrera o luego en vuestra vida profesional. Introducción al diseño cartográfico, variables visuales, percepción visual, propiedades, perspectivas de las variables visuales y el color. Bueno, son elementos interesantes que no vamos a entrar a estudiar ahora, pero que sí sería de interés que vosotros le echarais un vistazo. Sobre la cartografía temática, pues aquí también tenéis una serie de temas de introducción a la cartografía temática, el procesamiento de datos, los mapas con símbolos proporcionales, mapas de puntos, de isolíneas, coropletas. Son temas ya más desarrollados de lo que hemos visto en este manualito del Instituto Geográfico Nacional y que os va a servir para complementar vuestros conocimientos y representar cartografía coherente. Bien. Y por último, vamos a ver un poco cómo en esta media hora que nos queda, vamos a ver cómo podemos, o una introducción a los sistemas de información geográfica y la representación de
de la información espacial. El próximo día dedicaremos también un tiempo a representar, a trabajar con un sistema de información geográfica, tanto en formato raster como en formato vectorial, para que empecéis a trabajar. Voy a compartir la presentación. Bien, estáis viendo, supongo, la presentación que dice Sistemas de Información Geográfica, representación gráfica digital de la información espacial. ¿Sí? Sí. Vale, gracias, Álvaro. Bien. Bueno, a la hora de realizar la representación de cualquier característica del territorio, nosotros tenemos que pensar en el proceso de captura de información, de captura y de plasmación de esa información. En principio, pues nosotros contamos con una realidad, que es la realidad ambiental. Pero esa realidad no es exactamente igual a la realidad que nosotros percibimos u observamos. En primer lugar, pues porque no podemos percibir con absoluto detalle todos los elementos de la realidad ambiental, ni podemos representarlos. Entonces tendremos que elegir aquellos elementos que son más característicos o más definitorios del proyecto que nosotros queremos desarrollar para la representación de esa realidad ambiental. Por tanto, tendremos que discernir entre diferentes elementos y trabajar con un nivel de detalle característico que se corresponda con el tipo de proyecto que nosotros estemos realizando. Para poder comprender la realidad ambiental, lo primero que tenemos que hacer es medirla. Medir el territorio, pues dependiendo de la variable que nosotros queramos representar, pues tendremos que realizar algún tipo de medición u otro. Con esas mediciones, establecer una modelización de datos, saber si nuestro modelo queremos extenderlo a todo el territorio, con lo cual quizás sería mucho mejor utilizar un modelo raster o trabajar de forma parcial, compartimentando el territorio, con lo cual pues quizá sería mucho mejor el trabajar en formato vectorial. Si nosotros vamos a obtener datos de punto, por ejemplo, de determinación de la contaminación atmosférica, como ya hemos hecho, pues evidentemente trabajaremos con datos digitales de punto, datos vectoriales que podamos extrapolar luego a todo el territorio y generar un raster si nos interesa, pero nuestro modelo de partida será vectorial. Tendremos que estudiar la estructura de archivos para almacenar toda esa información de forma que sea fácilmente asequible y que esté bien estructurada, bien organizada, para poder rescatar esa información y trabajar con ella. También tendremos que tener bases de datos que estén georreferenciadas, que tengan sus coordenadas. Es decir, nosotros no podemos identificar cualquier característica del territorio si no está georreferenciada, no la podremos situar sobre el territorio. Por tanto, es fundamental esa georreferenciación y que la georreferenciación sea correcta, esté realizada según primero a una escala, en un sistema de proyección concreto y con un datum o con un sistema de referencia de esa proyección también concreta. Que sea fácil recuperar esos datos para poderlos analizar. Hay herramientas GIS, las herramientas GIS deben incorporar herramientas de análisis geográfico, herramientas que nos permitan realizar superposición, realizar
análisis de todo tipo, ¿no? Y con eso, pues, poder obtener información derivada que de la información medida, ¿eh? Distinta de la que introdujimos al sistema, para generar nueva información y poder presentar esa nueva información mediante salidas gráficas. Esas salidas gráficas pues, pueden ser planos, pueden ser páginas web, pueden ser eh, vídeos, pueden ser múltiples informes, esa información de salida puede ser de muchas formas, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos cómo comunicar esa información elaborada que hemos obtenido para representar la realidad ambiental que nosotros queremos plasmar. Bien. A la hora de modelizar esa realidad ambiental, eh, pues nosotros vamos a poder trabajar con diferentes capas o niveles de información, ¿eh? Tendremos que ir individualizando, diferenciando las diferentes eh, informaciones que nosotros tenemos que manejar. Pues parte de la información estará en formato vectorial, pues tendré información en base a puntos, información en base a líneas o en base a parcelas, a polígonos. De tal forma que, bueno, pues tendremos elementos discretos que nos representan ese territorio. Pero también tendremos información raster. La información raster se caracteriza, como ya sabéis, porque nos dan información de todo el territorio en una malla de celdillas. Cada celdilla, bueno, pues, cada celdilla contiene información puntual de una parte del territorio. Por tanto, pasamos de una información discreta en formato vectorial a una información continua en el formato raster. Son dos formatos que son independientes, pero que tendremos que utilizar y trabajar con ambos a la vez. Bueno, como os decía, nosotros tendremos que ir descomponiendo la información del territorio en capas de información. ¿eh? Las podemos realizar, individualizar o bien de forma temática, pues por un lado la base topográfica, por otro lado el mapa de zonificación administrativa o zonas territoriales de distintas características ecológicas, los usos del suelo, los tipos de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, estas capas irán representando cada uno de los temas que nosotros queremos utilizar para realizar nuestro análisis. O bien pueden ser temporales, es decir, de un mismo tema podemos tener una serie de representaciones a lo largo del tiempo. Como os decía, si nosotros conocemos los usos del suelo en un determinado momento y tenemos la serie completa en distintos momentos, pues podemos ir viendo la evolución de esos usos del suelo con respecto al tiempo, para ver la evolución del paisaje, por ejemplo. Bien, como os hemos dicho, pues la representación en el modelo vectorial puede ser o bien por puntos, o bien por líneas, o bien por polígonos. Son tres elementos diferenciales. Los puntos solamente nos dan la posición geográfica, no tienen ninguna dimensión y por tanto solamente tenemos una ubicación geográfica con sus coordenadas X e Y. La coordenada Z aparecerá en una base de datos que es la base de datos que se enlaza con todos estos elementos gráficos y que contiene exclusivamente las características. Por tanto, no estamos trabajando con los GIS, no trabajan con información tridimensional, sino que trabajan en el sistema de planos acotados.
trabajan con coordenadas X e Y, exclusivamente para la representación en el plano, y la coordenada Z la almacenan en una base de datos aneja, que es donde se almacenan todas las características de estos elementos que aparecen. Cuando se representan líneas, pues lo que se hace en primer lugar es representar los puntos que componen las líneas, y luego indicar cuál es el punto inicial y el punto final de cada una de esas líneas, de tal forma que no solamente nos indica la línea, sino además también la dirección. Y de esta manera podríamos hacer análisis direccionales, análisis de redes. Es decir, cuando Telepizza se compromete a entregarte la pizza en 15 minutos, tiene que hacer un análisis de redes para poder llegar a tu casa por el camino óptimo y que sean menos de 15 minutos, ¿vale? Bueno, pues eso pasa con Telepizza, pero también pasa con las urgencias, ¿no? Que, bueno, pues tienen que hacer este tipo de análisis de redes para poder encontrar el camino óptimo en un tiempo. Esto es algo que ya estamos acostumbrados todos porque nuestros teléfonos incorporan estas aplicaciones GIS. Nosotros podemos pedir la información de cómo llegar a algún sitio determinado y además el sistema nos busca el camino más corto en longitud, en tiempo, como nos pueda interesar. O si vamos a pie, si vamos en coche, si vamos utilizando transporte público. Por tanto, son análisis GIS muy, muy interesantes. Bien. O los polígonos. Los polígonos pues, tienen una complicación más. Ya no solamente representan los puntos y las líneas que componen el polígono, sino que, bueno, pues además tiene una identificación del polígono que tiene que definir las líneas que lo componen, ¿vale? De esta manera quedan perfectamente definidos los distintos elementos y se pueden realizar análisis con ellos. Esto no solamente nos indica información geométrica, que es lo que hacen los sistemas de diseño asistido por ordenador, porque un sistema de diseño por ordenador conoce perfectamente dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, como ya sabemos, eso es información geométrica. Pero, por ejemplo, no conoce cuál es el polígono que se encuentra a la derecha de esta línea, de la línea 53. El polígono que se encuentra a la derecha de la línea 53, si el punto inicial de la línea es este y el final es este, ¿cuál sería? El punto inicial de la línea 53 es este y el punto final de la línea 53 es este. ¿Cuál sería el polígono que se encuentra a la derecha de esa línea? Bueno, también podemos hacer análisis topológicos, que serían estos, de saber cuáles son polígonos adyacentes, si comparten eh, una misma línea en común, etc. Bueno, la estructura de datos sería esta. Veis que a cada elemento representado le corresponde una tabla de atributos donde se definen las características de cada uno de los elementos que se representan. Y por tanto, con todo esto nosotros podemos hacer multitud de análisis. Pueden combinarse capas, superponiéndose, haciendo fusión de capas, unión, resta, diferencia, intersección, determinados tipos de análisis vectoriales, y también pueden seleccionarse distintos elementos haciendo filtrados, haciendo reselección, eliminando o haciendo
supresión de algunos elementos que no nos interesa. Por tanto, estamos manejando no solamente herramientas de análisis que van a generar nueva información sobre la información precedente, sino que también tenemos herramientas en los sistemas de información geográficas para generar síntesis, que son los dos elementos fundamentales de la investigación, el análisis y la síntesis. Se pueden hacer análisis de proximidad, generando buffers a todos los elementos representados, tanto puntos como líneas como polígonos, etc. En cuanto al modelo raster, nosotros lo que podemos, bueno, ya sabemos que el modelo raster es un modelo que representa el territorio de forma continua, no de forma discreta como el vectorial, de tal manera que divide todo el espacio en celdillas, o teselas. Estos teselados pues, pueden ser de distinto tipo según la información que contengan. Por tanto, yo los puedo representar de diferente color según la variable contenida en esa información. Aquí tenéis un ejemplo de tipos de suelo, ¿no? Donde cada una de las teselas, de las celdillas, pues adquiere la característica del tipo de suelo que representa. Bueno, pues todo esto son seresoles cálcicos, estos son limnosoles y estos son fluviosoles. Y aquí tenemos serosoles petrocálcicos. Bueno, pues son distintos tipos de suelos caracterizados dentro de un mapa concreto. Bueno, cada unidad de información es la tesela o celda, ¿vale? La información sobre los objetos debe codificarse explícitamente, claro, porque cada objeto tiene su propio valor y por tanto debe codificarse explícitamente para cada uno de esos elementos. Bueno, esto, como veis, es una ampliación de este cuadradito de aquí, de un mapa mucho más amplio, ¿vale? Bien. Bueno, un elemento a tener en cuenta que es fundamental en la estructura de los datos raster es la resolución espacial. La resolución está dada por el tamaño de la celda, es decir, nosotros no podemos tener más información de un valor que la que nos da en esa parte del territorio que representa la celda. Si esta celda pues son el tamaño, el lado, son 100 metros, pues la información espacial será mucho menor que si es de 1 metro, ¿no? O de medio metro. Tendremos mucho mayor resolución espacial cuanto menor sea el tamaño de la tesela con la que estamos trabajando. ¿Cuál es la estructura de los datos? Pues habrá un número para cada una de las teselas, esta será la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, correspondiente a esta distribución, como veis, y entonces en cada una de las teselas pues tendremos los datos de información X e Y más una información correspondiente a la variable que estamos utilizando. En este caso será la variable Z. Pero en otros casos pues puede ser la variable concentración de dióxidos de nitrógeno. ¿Vale? Entonces, cuando esta es la variable Z, tendremos un modelo digital de elevaciones, MDE, porque la variable con la que estamos trabajando es la altura. Si es otra variable diferente, pues será otro modelo distinto, un modelo de contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid. ¿Vale? Bien. Cuando nosotros tenemos esta estructura, pues podemos, fijaos que esta sería una representación de un bloque diagrama en el que tenemos un modelo digital de elevaciones. Aquí tenemos el modelo representando por distintas alturas, por distintos colores las diferencias de altura. Lo mismo, estaríamos en una zona pequeñita como esta, ampliada,
y bueno, pues tenemos aquí en verde las zonas más bajas y en azul las zonas más altas. Pero es interesante visualizar este bloque diagrama para que veáis cómo esta representación continua del territorio no quiere decir que la superficie que representa sea continua, porque evidentemente si nosotros vamos representando altitudes por cada cuadrícula, por cada celdilla o tesela, las altitudes no son continuas. Y entonces habrá un salto de una altitud, de la altitud de una celdilla a la altitud de la siguiente. Como veis, este será el modelo lógico de este tipo de representaciones. Pero, aunque esto sea así, a mí me permite determinar, por ejemplo, conociendo la altura de estas dos celdillas, determinar la pendiente que hay entre ellas. Con lo cual, pues yo puedo realizar determinados análisis sin ningún problema. Puedo realizar análisis de representación de curvas de nivel, trabajando con estos modelos y obteniendo de un modelo raster pues uno vectorial por curvas de nivel. O puedo hacer representaciones de mapas de altitudes, simplemente, como os digo, dándoles distintos colores según según los rangos definidos de la variable estudiada, que en este caso es la altitud, y entonces obtendría mapas de altitudes como estos. Bueno, aquí tenéis algunos elementos de los modelos, del modelo conceptual, que sería la superficie topográfica, y algunos modelos lógicos. Modelos lógicos de malla de puntos, que pueden ser puntos ordenados o no ordenados, me da igual, pero que si son puntos de cota, pues nosotros tendríamos datos de la altitud del territorio. El modelo de isolíneas, que es con el que venimos trabajando habitualmente, de tal forma que nos va a representar las altitudes del territorio y vamos a poder realizar análisis sobre ellos, determinar la cota de cualquier punto, determinar la pendiente y realizar pues, todas las mediciones que nosotros consideremos. Modelo raster, que es el que acabamos de ver, o el último modelo. Todos estos modelos son bidimensionales, 2D, son representaciones en el sistema de planos acotados, y esta pues también en el sistema de planos acotados, con la única diferencia que aquí la unidad de información es la celdilla para ocupar todo el territorio, mientras que el TIN, el modelo de triángulos, que también hemos utilizado y sabemos cómo se hace, sería un modelo tridimensional. Entonces, todos estos modelos nosotros los podemos utilizar en GIS, pero este no. Este solamente lo podemos utilizar en sistemas CAD o partes de aquellos sistemas GIS que permitan la visualización y el trabajo en 3 dimensiones, pero sin realizar análisis. La gran diferencia del trabajo en el sistema de 2 dimensiones, 2D y media de los GIS, es que los análisis topológicos solamente se pueden realizar en 2 dimensiones, simplemente porque se desconoce la topología tridimensional. Las matemáticas no han llegado a ese avance y por tanto los ordenadores no son capaces de hacerla. Por tanto, todas las representaciones tridimensionales, incluidos los modelos de triángulos irregulares, los TIN, Triangle Irregular Network, son modelos CAD. Bueno, aquí tenemos algunos modelados de la UNAI, que es como se obtienen los TIN, haciendo los polígonos de la UNAI, como ya sabéis, los triángulos de la UNAI, que ya, como ya sabéis realizar, y se pueden obtener representaciones de este tipo. Representaciones bastante realistas de la superficie topográfica. Como os digo, estos dos análisis sobre este es tridimensional. A este no me permite realizar análisis GIS. Y tenemos otra forma de extrapolar
variables puntuales a todo el territorio, que son los teselados de Voronoi. Los teselados de Voronoi pues, se utilizaron ya en el siglo XVII para luchar contra la pandemia de cólera que asoló Londres, por ejemplo. Sí, Voronoi lo que hizo fue determinar el número de muertos que se producían en torno a los puntos de agua de la ciudad, con lo cual pues, pudo aislar fácilmente los puntos de agua que estaban contaminados y acabar con el cólera en Londres en el siglo XVII. Como veis, las técnicas GIS no es algo que se utilicen ahora, que no son novedosas porque son novedosos la utilización de software y de hardware para poder trabajar fácilmente con ellas, pero son técnicas que se vienen utilizando desde hace muchos años. ¿Cómo se trabaja con los teselados de Voronoi? Pues en este caso cada punto, que estos serían las capitales de provincia de este mapa, pues tienen un valor concreto, el que sea. Y entonces para calcular el área de influencia de ese punto, lo que hace Voronoi es trazar la mediatriz del segmento que une esos dos puntos. Si yo uno Madrid con Guadalajara, la mediatriz sería esta. Si uno Madrid con Segovia, la mediatriz sería esta. Si uno Madrid con Ávila, la mediatriz sería esta, y si uno Madrid con Toledo, la mediatriz sería esta. Y uno Madrid con Cuenca y la mediatriz sería esta línea. Y por tanto, quedaría definido el polígono de influencia de Madrid con respecto a las ciudades de alrededor. Bueno, esto se puede hacer de esta manera, sin aplicarle un peso a cada una de las ciudades o aplicándole un peso correspondiente, de tal forma que la perpendicular a la línea que une los dos puntos se desplace más hacia la ciudad que tiene menor peso o al revés. ¿Vale? Y de esa forma podemos generar áreas de influencia con estos modelos, extrapolando un valor puntual de tal forma que consigamos un valor territorial. Bueno, aquí tenemos varios tipos de análisis raster. Determinados análisis lo que hacen es involucrar la manipulación matemática, es decir, simplemente haciendo operaciones matemáticas con los datos que tenemos, pues por ejemplo la reclasificación. Yo puedo tener datos continuos y transformarlos en una serie de rangos determinados para representar valores por esos rangos. O pueden realizarse sobre las celdillas vecinas, que serían operaciones de vecindad. Bueno, aquí tenéis ventajas e inconvenientes de los distintos elementos, de los distintos modelos, tanto raster como vectorial, que podéis observar. Esta presentación la tenéis en Moodle. Así que, bueno, de momento aquí terminamos. El próximo día haremos unas prácticas trabajando con QGIS. Si queréis descargaros QGIS, pues lo podéis hacer desde su página web. Si te creáis en Google QGIS, pues directamente os lo podéis descargar. Es un sistema de información geográfica gratuito que trabaja tanto con raster como con vectorial. El próximo día haremos algún ejemplo para obtener, a partir de un modelo digital de elevaciones, obtener mapas por curvas de nivel, mapas de pendientes, etc. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Gabriel. De nada. Hasta luego. El próximo día también dedicaremos un tiempo a la resolución de dudas. Vale. Que tengáis buen día. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.